del Gobierno. Lo cierto es que en estos momentos nuestro país se encuentra sumido en una grave crisis económica. Una grave crisis económica que, a pesar de sus vaticinios, parece no tener perspectiva, con un resultado muy negativo en términos de producción y, sobre todo, en términos de empleo. En términos de empleo, es decir, en términos humanos, en términos de la gente. Pero, señorías, ocultaríamos la realidad si no dijésemos que, además de una crisis económica, tenemos una grave crisis política. Grave crisis política porque somos los políticos y la política los que hemos dejado al albur al mercado que nos ha traído esta crisis. Y, por otra parte, porque es nuestra propia impotencia política la que agrava la crisis. Señorías, esta no es una sesión de confianza, porque el presidente del Gobierno no ha querido presentar la moción de confianza. Esta tampoco es una sesión de censura, porque el propio partido mayoritario de la oposición reconoce su debilidad para lograr alianzas y, por tanto, es un debate más de política económica. Pero, señorías, no es un debate más. No es un debate más. El momento es crítico en términos económicos y en términos políticos, y por eso hay que estar a la altura de las circunstancias. Señor presidente del Gobierno, después de un plan E, usted no nos puede proponer aquí, a la izquierda de esta Cámara, un plan C. Después de un plan de estímulo para salvar la crisis económica, no puede usted venir aquí con un plan de cirugía del sector público, que es lo que nos propone hoy aquí. Sus principales propuestas tienen que ver con la cirugía. Y, como ve, no logran el acuerdo de los cirujanos de esta Cámara, porque los cirujanos de esta Cámara pueden ser cirujanos de guerra. O sea, señoría, al final, propuestas de derechas que no logran el acuerdo de la derecha. Señorías, existe otro camino. Existe otro camino en la medicina social, podríamos decir, en una salida social a la crisis. Y usted, que apostó durante un tiempo por una salida social a la crisis, al menos por no traspasar determinadas líneas rojas, hoy nos propone traspasar, o mejor dicho, renunciar a todas las líneas rojas. Hoy nos propone en esta Cámara una reforma de las pensiones para alargar la edad de jubilación, para aplazar la edad de jubilación, disminuyendo, de hecho, la pensión pública en nuestro país. En segundo lugar, nos propone un recorte drástico del gasto público, que tendrá repercusión en el empleo y que tendrá repercusión también en el gasto social, un gasto tan importante para los ciudadanos. Y, en tercer lugar, una reforma del mercado laboral. Todas aquellas líneas rojas que usted dijo no iba a traspasar, hoy nos propone traspasarlas en esta Cámara con el acuerdo de una parte de esta Cámara, señorías, con el acuerdo de la derecha de esta Cámara. No de la derecha mayoritaria de esta Cámara, probablemente, porque la derecha mayoritaria de esta Cámara quiere que se ahorquen con esta propia soga, con la soga del ajuste, sino con la derecha moderada de esta Cámara, que seguramente estará muy de acuerdo con estas propuestas, que son propuestas, como he dicho antes, de cirugía con respecto a la crisis y no propuestas de salida social a la crisis. Señor presidente del Gobierno, desde hace un tiempo lleva usted proponiéndonos cuestiones y salidas que han provocado, y tiene usted que reconocerlo, no solamente una sensación por parte de los ciudadanos de crisis sin salida, sino que han provocado también una desorientación profunda en la izquierda, una desorientación profunda en los electores, en el electorado progresista. Eso lo ha hecho usted combinando sabiamente, por una parte, el continuismo económico y, por otro lado, las líneas rojas. Lo cierto es que esa política, que tenía un reflejo en esta Cámara, que era la geometría variable, esa política no ha tenido resultados económicos o ha tenido resultados económicos negativos. No hemos logrado apuntar siquiera a la salida de la crisis, pero ha tenido también resultados políticos muy negativos. Resultados políticos muy negativos que tienen que ver con la desafección ciudadana, no solamente con respecto a la política del Gobierno, sino con respecto a la política en general. Y eso son, señorías, palabras mayores, y, por tanto, nosotros
seguimos dispuestos, lo hemos hecho durante mucho tiempo en esta Cámara, dispuestos al acuerdo, señor presidente del Gobierno, pero no a un acuerdo con las premisas que usted nos plantea. Un acuerdo que, como premisa, alarga la edad de jubilación, no puede contar con Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. No puede contar un acuerdo para ajustar, para reducir nuestras pensiones públicas. Un acuerdo que, como premisa, plantea una reducción drástica del gasto público, que cuestiona tanto el modelo social como el modelo de sostenibilidad en el desarrollo económico, pues tampoco puede contar con nuestra fuerza política. Un acuerdo que incrementa los impuestos indirectos y que no toca la realidad de la injusticia fiscal en nuestro país no puede contar con nuestro acuerdo. Y una propuesta, en definitiva, que apunta a una reforma laboral por la cual, entre la indemnización de X días y la indemnización de X más 10 nos quedamos con una indemnización para todos menor, tampoco, en nuestra opinión, es el camino del acuerdo con nuestra formación política. Seguramente encontrarán acuerdos con otros grupos de esta Cámara, pero no con nosotros. Señoría, habría que decir aquello de la campaña de Clinton, cuando uno de sus asesores hablaba de la economía, estúpidos, la economía. Pues bien, con la economía hemos topado. Con la economía política, podríamos decir, hemos topado. Y en ese sentido, señoría, no existe solamente una salida de cirugía o una salida de cirujanos de guerra, que para todos se han ofrecido hoy aquí, sino, en nuestra opinión, sigue habiendo margen para una salida social a la crisis. Estamos convencidos de ello. En primer lugar, haciendo hincapié en lo más importante, en el desempleo y en la gente. Y, por tanto, tomando medidas por parte del Gobierno que, por una parte, no destruyan empleo. El Gobierno no puede destruir empleo público, como nos plantea en su propuesta de ajuste, pero, por otra parte, también medidas que creen empleo y que creen empleo con garantías. Tampoco, en nuestra opinión, significa una medida de creación de empleo la privatización de las políticas de empleo, de las políticas activas de empleo, cuando ustedes hablan del eufemismo de la colaboración público-privada. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que impulsar, hay que mantener el impulso público para salir de la crisis. Si ahora restringe usted y ajusta el presupuesto, lo que nos puede llevar es a una nueva recesión. En Alemania está ocurriendo algo parecido. Hay que mantener el impulso público para salir de la crisis y para cambiar el modelo productivo. En tercer lugar, hay que lograr justicia fiscal en nuestro país y margen para el impulso público y para las políticas de empleo. Nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal injusto que se apoya sobre los trabajadores y sobre los asalariados, y se van de rositas los que tienen grandes rentas o grandes patrimonios. Y por último, señorías, es necesario reformar el sistema financiero. Reformar el sistema financiero porque hoy, lo conocen ustedes en relación a Francia, prácticamente el 50% de la petición de crédito es negado por nuestras entidades financieras. Eso significa desapalancar el apalancamiento urbanístico de nuestras entidades financieras, y eso significa reformas importantes de aquellos que no son los mercados, señorías. Aquí el chantaje no es de los mercados, el chantaje es del poder económico que ha provocado la crisis y, como en la metáfora del ahogado, cuando te acercas a salvarlo, quiere ahogarte con él. Esa es la realidad, y del Gobierno será la responsabilidad de ahogarse con el sector financiero. Nada más y muchas gracias.